muy importante, director de la Justicia Penal Militar en Colombia, es por supuesto abogado, actual consejero de la Asociación Internacional de Justicia Militar. Fue director de posgrados y docente de la Universidad Nueva Granada, que es la Universidad Militar de Colombia. General, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Gracias por acompañarnos, señor. Doctora Tania, tiene preguntas para su testigo, por supuesto. General, buenas noches. Buenas noches, doctora. Quisiera preguntarle, general, si usted conoce de algún caso en donde se hayan violado derechos fundamentales de algún militar condenado, o si conoce de algún militar que haya sido injustamente condenado. Los ejemplos son múltiples. Yo creo que no sabría por dónde empezar, pero yo creo que lo más conveniente es hacerlo de manera cronológica, de lo más reciente hacia atrás, para dar mayor claridad. No quiero particularizar. Pero vea cómo, si se refieren al caso del Palacio de Justicia, que fue lo más reciente con ocasión del general Arias, a una persona de 70 años, después de 25 años de ocurrido los hechos, lo condenan a 35 años por una omisión, mientras que los protagonistas o los actores del hecho que se investiga son premiados con la diplomacia y con los cargos en el gobierno. Eso es lo que ve el pueblo colombiano, eso es lo que es fácil de analizar, eso es lo que dice el pueblo. A pesar de tantas críticas a la fuerza pública, ¿cómo es que las fuerzas militares de Colombia, siendo acusadas todos los días de presuntos falsos positivos, por qué a pesar de eso es la institución de mayor credibilidad en el país? Eso nos lleva a pensar en muchas cosas. Porque ellos, como yo, piensan que efectivamente le están violando principios y garantías fundamentales en los procesos en donde están siendo investigados. Entonces, caso Palacio de Justicia. Por ejemplo, sí, señor. Tenemos ahí el actor de los hechos, como le digo, el M-19, premiado, y quienes recuperan el Palacio de Justicia, al testigo sancionado. que se ciña a los hechos exactamente de lo que ocurrió. Es decir, la valoración es muy interesante, no, porque pero no estoy analizando el caso, estoy hablando se en ciña a los general. hechos. Es que tengo que referirme a muchos ¿Hay otros. desaparecidos, no los hay? ¿Son culpables, no son culpables? Esa no es la pregunta que hizo la defensa. General Camelo, lo escucho, siga con su argumento. Yo no puedo decir si hubo desaparecidos o no. Vea que el concepto de desaparecidos, doctor, es importante en el sentido de que, en el sentido de que se tergiversaron las cosas para desconocer principios fundamentales. ¿Por qué, si el delito de desaparición forzada no existía hacía 25 años, es condenada una persona por la comisión de ese delito cuando no existía? Entonces, ¿cómo podemos hablar de desaparecidos? Ahora, ¿cómo se revive el concepto de la desaparición forzada? Porque lo que existía en ese tiempo era el secuestro agravado. Entonces, si acude a figuras tales como decir, es un delito de lesa humanidad, y como delito de lesa humanidad no prescribe, la prescripción va hacia adelante, pero la magia hace que se corra hacia atrás, y se diga entonces, se crea el nuevo delito de desaparición forzada para aplicárselo al general Arias y al coronel Plazas también, que también fue condenado por eso. Entonces mire cómo el principio de legalidad, que es el que presume la existencia de una ley, mediante la cual sirve de base para sancionar una conducta, se crea. ¿Por qué? Recurriendo hacia esa aplicación hacia atrás. ¿Usted niega que se desaparecieron a las personas o el problema es que no estaba tipificado el delito? ¿Cuál es su argumentación? Yo no puedo decir se desapareció, yo no estoy analizando el caso porque no soy el juez. Estoy diciendo los principios Si del les derecho parece, penal. Doctor Iván, como usted sabe, ya va a tener la posibilidad de contrainterrogar. Con gusto. Estamos todavía en el segmento de preguntas de la defensa. General Camelo. Hablemos de otro caso, el caso de Jamundí. El caso de Jamundí, unos soldados, de una manera desafortunada, causaron la muerte a unos policías, fueron juzgados en primera y segunda instancia. En una primera instancia fueron condenados, yo lo digo de manera general, no puedo decir cada uno a cuánto fue Jamundí condenado. es un caso reciente, si mal no recuerdo, 2005. Algo así. Fueron condenados a un promedio de 50 años en primera instancia. O 2006. Corre el caso, sigue el proceso y en segunda instancia a 19 años por el Tribunal Superior de Cali. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma justicia se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque el caso había sido conocido por la justicia penal militar. Pero entonces, el caso se conduce para que sea conocido por la justicia ordinaria
a través del argumento de que se trata de un delito de lesa humanidad. Y es un delito de lesa humanidad cuando no cumple las condiciones necesarias para ello. El mismo Tribunal de Cali se contradice, ¿por qué? Porque al decir que no, ¿por qué rebajó la pena? Rebajó la pena porque ya no es de 50 sino de 19 o de menos, y al rebajar la pena lo que está diciendo no fue un delito doloso o intencional, sino un delito culposo. Al decir que es un delito culposo, no es un delito de lesa humanidad. Entonces yo no me explico por qué todavía están condenados los soldados. No sé por qué están todavía los soldados en la cárcel cuando fueron juzgados por un juez natural que no le correspondía, lo cual es causal de nulidad. General Camelo, ¿puede usted indicarnos qué opinión le merece el fuero militar? El fuero militar es, como lo ha dicho la Corte Constitucional, un principio de excepción, es una excepción del principio de igualdad ante la ley. Es necesario en las democracias del mundo, precisamente para estabilizar la democracia a través de la aplicación de la justicia a quienes delinquen dentro del servicio militar, con ocasión del servicio. De esa manera, el fuero militar es utilizado en todos los países del mundo, en la gran mayoría de países del mundo, para garantizar la disciplina, la eficacia de las fuerzas militares y el sistema jerárquico principalmente. En nuestro país se aplica para los miembros de la fuerza pública en servicio activo cuando cometen conductas calificadas como delitos en relación con el servicio. Perfecto, gracias. Doctor Cepeda, como fiscal, ¿tiene usted preguntas para Muchas gracias, el general sí, Camelo? porque veo que hay una curiosa interpretación del general sobre varias cosas. La primera de ellas es esta. ¿Usted conoce la naturaleza del delito de desaparición forzada? Sí, claro. ¿Y en qué consiste? Tenga la gentileza. Consiste a detener a una persona y luego de esa detención negar la existencia y por lo tanto negarle también el ser asistido por la justicia. Sí, como el nombre lo indica, consiste en que una persona se desvanece. Sí. Ya no tenemos evidencia ni prueba. Ese es un delito continuo en el tiempo. Sí. ¿Usted sabe bien eso? Sí. Bueno, perfectamente. Esa es la naturaleza de ese delito y por lo tanto es un delito que no es solamente Continuo en el imprescriptible. tiempo Sí, quiere es decir continuo. que se desapareció y sigue desaparecido. Claro, que no, hasta que no aparezca, la persona sigue siendo objeto y víctima de ese delito. O sea que esta condena se produce no porque haya una imprescriptibilidad del hecho, lo cual también es cierto, sino porque hay una continuidad del hecho general. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí en ese momento. Pero lo segundo, ¿usted cree que en el enfrentamiento que se produjo en Jamundí hay un acto del servicio? ¿Eso es un acto del servicio? Esta es una teoría sumamente facilista, doctor. No, volvamos al... Perdón, es que le quiero pido que referirme, me conteste el es una punto. teoría facilista El para punto decir, es concreto. para decir que no es función del militar cometer delitos. No, Ese es uno de los por favor, no, digamos no juegue con los términos, porque entonces nos pone difícil la cosa. Es que así me la puso. Lo de Jamundí es un acto del servicio, respóndanos sí o no y argumente por qué. Lo de Jamundí Sencillo. fue un error. No juegue con las palabras, le pido que se ciña la Pero pregunta. estaban en servicio los militares Estaban en ese en momento. No, estaban en servicio, por supuesto, y hay mucha gente que comete delitos que no son del servicio estando en servicio, pero el problema es esos actos son del servicio o no. Doctor, los hechos ocurrieron protagonizados por unas personas que se encontraban en servicio Respóndame la activo. pregunta, general, le pido el favor. Ahora es que... no dilatemos el tiempo de los televidentes. No es fácil Pero, responderla perdóneme, como usted la doctor quiere. Iván, también le hago una precisión a usted. Sí, dígame. Matar unos agentes del DAS no es acto de servicio. No es acto del servicio. Evidentemente. No es acto del Evidentemente. servicio. No es acto del servicio. O sea que no es competencia de la justicia penal militar. Usted lo sabe muy bien, entonces dígalo claramente. Y diga que su argumento está, digamos, dándole la vuelta a las cosas. Corte ¿Sabe cómo Constitucional. resolvieron ustedes, doctor Iván, general Camelo, en Estados Unidos ese dilema de cuándo se juzgaba por la justicia penal militar o por la justicia ordinaria? Cuando Diga. tenía uniforme. No, pero digamos que hay una justicia internacional. En Estados sobre Unidos, eso. en donde, entre comillas, Néstor, hay una larga jurisprudencia y, digamos, el fuero penal militar está limitado hoy, digamos, de una manera muy clara, es decir, circunscrito. Quien comete actos que son actos como la desaparición forzada, como el asesinar en lo que se llama ejecución extrajudicial, torturar, violar, no está en servicio. Así puede tener uniforme, puede estar, digamos, prestando guardia, no.
Ese es un acto que no es del servicio. Los yo quiero militares objetar. No están para matar a la gente. Hay una objeción. Estamos de acuerdo. Hay una Yo objeción. quiero objetar la intervención me gusta mucho que estemos de acuerdo en del ese doctor punto. Iván, porque él, aparte de conducir al testigo, entonces amplía su intervención. No, simplemente estoy demostrando Amplía su intervención. sus contradicciones, Eso no es doctor. demostrar, Doctor- es asegurar doctor con Iván. tus Voy- convicciones lo simplemente que crees termino con y una llevar al bolita, si testigo a él. Voy a aceptar esa objeción porque estamos en la etapa de preguntas. Si usted tiene una pregunta va a poder hacer sus la conclusiones. siguiente pregunta. ¿Por qué no nos explica qué entiende usted por fuero penal militar? El fuero penal militar es una garantía. Lo primero que hay que entender es que el fuero militar no es un manto de impunidad. El fuero militar es una garantía de la cual gozan los militares para ser juzgados por ciertos tribunales, que son los tribunales militares, debido a que conocen las circunstancias como se cometieron los hechos. General Camelo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, general. Doctora Tania, la defensora. Siguiente testigo, si es tan amable. General Héctor Fabio Velasco Chávez. General Velasco, gracias por acompañarnos. Fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana del año 98 al año 2003. General, buenas noches. Buenas noches. Usted es de profesión ingeniero, ¿verdad? Pero sí, ingeniero sanitario. Ingeniero sanitario. Pero posteriormente, primero fui militar piloto de la Fuerza Aérea. Bueno, su pregunta para el general Velasco, doctora. General, buenas noches. Buenas noches, doctora. El motivo de llamarlo a este estrado esta noche es preguntarle si usted conoce algún caso en el cual un miembro de la fuerza pública haya sido condenado de manera injusta en Colombia. Hay dos casos que se han tomado aquí y se han enunciado aquí, que son el caso de Palacio de Justicia y el caso de Jamundí. Voy a referirme a un caso que conozco muy bien. Esto es aberrante ver que en este momento una tripulación de la Fuerza Aérea no se le reconozca el fuero militar y sea juzgada por la justicia ordinaria, incurriendo en graves errores por parte de los fiscales que los investigan y de los jueces que los juzgan. Ese es un caso claro, donde existía una orden de operaciones basada en un antecedente narcotráfico de la FARC, de la guerrilla. Existía una orden de operaciones, existía una orden de vuelo. Posteriormente, esto nunca hubo ni la intención de las tripulaciones de hacer daño, ni hubo concierto o acuerdo entre las tripulaciones para hacerle daño a la población. Es el caso injusto, concreto, de que puedo hablar. El caso de Santo Domingo de Arauca. Sí. Además, hubo... sí. Caso Santo Domingo Arauca, recuérdemelo, usted era el comandante de la Fuerza Aérea. Yo era el comandante, Hay yo- un bombardeo desde el aire Sí. con unas bombas que se llamaban clúster, si mal no Sí, estoy, clúster. y mueren unos campesinos en tierra, Sí. ¿cierto? Sí. No son campesinos, unos pobladores de la... Pero hay lo siguiente. Lo que conozco, voy a hablar de lo que conozco claramente. Como le digo, este es un caso que claramente debió ser juzgado por la justicia penal militar. Y no se hizo ahí, incurriendo en graves errores. Por ejemplo, son investigados por fiscales y jueces que desconocen el accionar de las fuerzas militares. Nunca se ha tenido en cuenta por parte de los investigadores o jueces qué alcance realmente tienen las bombas clúster o qué alcance tienen las bombas convencionales máximas que tenemos nosotros, que son 250 libras. Esas bombas nunca tienen un alcance de 500 metros. Y es una de las acusaciones que les hace a ellos. Además ha habido errores, por ejemplo, en el caso del levantamiento de los cadáveres se hizo sin requisitos de ley por parte de un médico que después estuvo acusado y creo que juzgado por rebelión y concierto para delinquir con un grupo armado. Doctora Tania, preguntas a su testigo. Gracias. General, teniendo en cuenta que usted fue comandante de la Fuerza Aérea durante tantos años y su experiencia radica allí, quisiera formularle la siguiente pregunta. Para el año 1985, ¿recuerda usted si existía algún helicóptero con capacidad de transportar
a 12 personas? Gracias por la respuesta. Pues la Doctor pregunta. Cepeda y doctor Pérez, precisamente lo que yo decía, yo no los culpo. Somos investigados por fiscales y jueces que desconocen cosas técnicas, desconocen el activar nuestro. En 1985, le voy a contar, yo estaba de segundo comandante en Cali. En ese momento, la Fuerza Aérea, que era la única que tenía helicópteros en el país,